Buen día. La presente investigación se titula Violencia política de género en Internet y afectaciones a los derechos político-electorales de las mujeres. El trabajo analiza cómo los espacios digitales que originalmente surgieron como herramientas para ampliar la participación democrática, también se han convertido en escenarios donde se reproducen desigualdades estructurales y nuevas formas de violencia contra las mujeres que participan en la vida pública. La pregunta de investigación es, ¿cómo los espacios digitales reproducen desigualdades estructurales que limitan la participación de las mujeres? La- las tecnologías digitales han transformado profundamente la manera en que ejercemos la ciudadanía. Por un lado, encontramos la promesa digital, la expansión de los espacios de participación, fortalecimiento de la libertad de expresión y nuevas vías para la ciudadanía digital. Sin embargo, esa transformación también tiene una realidad vulnerable. Las plataformas digitales pueden facilitar ataques dirigidos contra mujeres, riesgos diferenciados para los derechos humanos y mecanismos de silenciamiento estructural en la esfera pública. La democracia digital entonces posee un doble filo. Amplía derechos, pero también puede amplificar las violencias. En México, la violencia política contra las mujeres en razón de género ha reconocido jurídicamente como toda acción o omisión que tenga como propósito limitar, obstaculizar o anular el ejercicio de sus derechos político-electorales. Sin embargo, con el crecimiento de las tecnologías digitales y las redes sociales, estas agresiones han encontrado nuevos espacios para reproducirse y expandirse. Cuando la violencia política se traslada al entorno digital, adquiere características mucho más complejas. Tiene mayor alcance, puede difundirse de manera inmediata, permanece de forma prolongada en Internet y muchas veces se realiza bajo el anonimato. Además, los ataques suelen centrarse en aspectos relacionados con el género, la apariencia física, la vida privada o la capacidad de liderazgo de las mujeres, buscando desacreditarlas públicamente y desalentar su participación política. Por ello, la violencia política digital no debe entenderse como un conflicto virtual aislado, sino como una forma contemporánea de violencia estructural que vulnera los derechos humanos y afecta directamente la calidad democrática. Las agresiones digitales pueden manifestarse de distintas maneras. Entre las más frecuentes encontramos la difusión de discursos de odio, campañas de desinformación, acoso coordinado, acceso indebido a información personal y violencia simbólica basada en estereotipos de género. Lo relevante es que estas conductas no buscan debatir ideas o propuestas políticas, sino desacreditar a las mujeres por su condición de género y expulsarlas simbólicamente del espacio público. Uno de los efectos más graves es el llamado efecto inhibitorio. La violencia digital no solo afecta a una víctima específica, también genera miedo colectivo. Muchas mujeres observan estos ataques y concluyen que participar en política implica exponerse a hostigamiento, amenazas o humillaciones públicas. Esto provoca autocensura, reducción de participación y el debilitamiento de la pluralidad democrática. Cuando las mujeres dejan de participar, la democracia pierde diversidad de voces y perspectivas. La violencia política digital también tiene consecuencias que trascienden lo individual. No solo afecta la integridad emocional y política de las víctimas, sino que impacta directamente en la calidad democrática. Entre sus efectos encontramos la erosión de la confianza institucional, el deterioro del debate público, la normalización de discursos violentos y el debilitamiento de la representación política igualitaria. Por ello, esta problemática debe analizarse no únicamente como violencia de género, sino también como una amenaza para la integridad democrática. Uno de los principales desafíos frente a esta cuestión es que la respuesta institucional suele avanzar más lentamente que la propia dinámica digital. Aunque en México existen avances importantes en materia normativa y jurisprudencial sobre violencia política de género, todavía persisten vacíos específicos respecto a la violencia política digital.
En muchos casos, las víctimas enfrentan procesos burocráticos complejos, dificultades para denunciar, falta de atención especializada y respuestas tardías frente a contenidos que pueden viralizarse en cuestión de minutos. Además, las plataformas digitales operan bajo dinámicas globales que dificultan la coordinación inmediata con autoridades nacionales para retirar contenido violento o identificar cuentas agresoras. Esto genera escenarios de impunidad y desprotección, donde el daño digital continúa circulando aun cuando la víctima ya ha solicitado apoyo institucional. La velocidad de expansión de la violencia en Internet obliga a repensar mecanismos más ágiles, preventivos y especializados, desde una perspectiva de derechos humanos y de género. Combatir esta problemática requiere una responsabilidad compartida. Las plataformas digitales deben fortalecer mecanismos de moderación, protocolos de denuncia y medidas contra contenidos violentos. Las autoridades electorales y judiciales deben garantizar atención inmediata, reparación integral y sanciones efectivas. Además, la sociedad civil y las redes de mujeres defensoras cumplen un papel fundamental en la prevención, acompañamiento y visibilización de estas violencias. Desde esta perspectiva de derechos humanos, combatir la violencia política digital requiere una estrategia integral que no se limite únicamente a sancionar después del daño. El primer eje debe ser la prevención mediante la educación digital, alfabetización tecnológica y campañas de sensibilización que permitan identificar y desnormalizar las violencias de género en Internet. El segundo eje consiste en la protección efectiva de las víctimas a través de protocolos de actuación inmediata, acompañamiento jurídico y psicológico, medidas cautelares rápidas y mecanismos de denuncia accesibles y seguros. Y el tercer eje corresponde a la sanción y reparación integral del daño, garantizando que las agresiones no queden impunes y que existan medidas que eviten su repetición. Todo ello requiere coordinación entre autoridades electorales, órganos jurisdiccionales, plataformas digitales, sociedad civil y organismos de derechos humanos. La protección de los derechos político-electorales de las mujeres en entornos digitales no debe considerarse un tema accesorio, sino una condición indispensable para consolidar democracias más igualitarias, incluyentes y libres de violencia. Concluyo señalando que no puede existir una democracia plena si las mujeres participan bajo condiciones de violencia. La tecnología no es neutral, reproduce relaciones de poder existentes en la sociedad. Por ello, garantizar espacios digitales seguros implica defender la igualdad, la libertad de participación y la calidad democrática, porque sin igualdad digital no hay democracia sustantiva. Sigo la orden para cualquier comentario o duda que me puedan hacer. Muchas gracias.